Esta mañana yo quiero hablarles acerca de la vara de almendro. Y el árbol de almendro en la Biblia simboliza a Dios vigilando al mundo para ejecutar sus promesas, pero también sus juicios. Y este árbol en Israel es nombrado como el vigilante de invierno, porque el árbol de almendro es el primero que florece. Florece en el mes de enero y se adelanta a todos los demás árboles. Aún en el invierno empieza a florecer. Y de ahí que su nombre, el nombre de almendro, tiene la misma raíz que la palabra vigilante. En hebreo es shoked. Pues pareciera que está siempre pendiente de lo que sucede. El árbol de almendro florece antes y está al pendiente de todo, así como nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que está al pendiente de todo. No se le escapa nada. Y haciendo alusión a una vara de almendro, Dios habla al profeta Jeremías para decirle acerca de lo que tiene que transmitirle al pueblo de Jerusalén, porque venía sobre ellos un tiempo de cautiverio y ellos iban a ser invadidos por Babilonia. Dice Jeremías capítulo 1 versos 11 y 12. Dios hablando al profeta le dice: ¿qué ves tú, Jeremías? Te espero, Ina. Jeremías capítulo 1 versos 11 y 12. La palabra de Jehová vino a mí, dice Jeremías, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En este caso, en el caso del pueblo de Israel, Jesús tuvo que ejercer su juicio por la necedad que había en sus corazones de no vivir bajo la voluntad de Dios. En esa época, el pueblo judío tenía lugares altos en donde adoraba a dioses paganos. Ellos, hermanos, consultaban a falsos profetas, a divinos, para que les dijeran para que les fuera bien. Ellos practicaban pecados sexuales y robo. Adoraban a estatuas consagradas al sol. Esa era la condición del pueblo judío, del pueblo de Israel. Entonces Dios envía a Jeremías, al profeta, a advertirles que venía sobre ellos este tiempo de invasión. Y mire, Jeremías no fue escuchado. Ante sus advertencias, los importantes de Israel lo que buscaron fue hacer alianzas con otras naciones para que los ayudaran a protegerse contra Babilonia. Pero ahí estaba el Dios que todo lo ve. El Dios que es como ese árbol de almendro, que está vigilante y corresponde a lo que ese pueblo, hermanos, estaba haciendo. Y dice en Jeremías 2:13, Dios reaccionó diciendo: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esa fue la reacción de Dios ante el pueblo. Ni Egipto ni ninguna otra nación iba a poder ayudarles. Ninguna, aunque ellos hicieran la alianza con cualquier nación, no iban a poder ser defendidos porque ya había una sentencia sobre ellos. Lo único que tenía que hacer el pueblo era arrepentirse y esperar el juicio de Dios. Israel cayó en cautiverio, pero no debemos olvidar que nuestra verdadera esperanza está en Dios. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que nos cuida, a pesar de que nosotros le fallamos a Él. Dios, hermanos, ese Dios que estaba como ese árbol de almendro, que ese Dios que vigila al mundo, también vigila a sus hijos, también vigila a su pueblo. Pero ¿sabe qué? También vigila su palabra. Leíamos que Él vigila su palabra para cumplir sus promesas. Y les voy a leer rápidamente Jeremías 31:28. Dice:
Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Amén. Él cuida su palabra, hermanos. Así como Él permitió que ellos fueran arrancados, destruidos, desolados, afligidos, dice también su palabra que ellos también van a ser edificados y plantados de nuevo. En esos mismos términos le fue encomendado entonces al profeta Jeremías esta gran misión. Dice Jeremías 1:10, mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero para edificar y plantar. La misión del profeta Jeremías era así, llevar una palabra de advertencia de lo malo que venía sobre ellos, pero también Dios había dado una palabra a través del profeta Jeremías para edificar y plantar nuevamente sobre esa nación, sobre la nación de Israel, sobre su pueblo escogido. Entonces Dios vigila su palabra, y esto a mí me encanta, hermanos. Si nos vemos al versículo Jeremías capítulo 1 verso 9, un verso anterior en el mismo pasaje que leímos al principio, dice que que extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dice Jeremías, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Es decir que de aquí en adelante todo lo que el profeta Jeremías hablara era palabra de Dios. Y entonces, después de haber puesto su mano en su boca y poner palabra en su boca, Jeremías tiene esta visión en donde Dios le pregunta a Jeremías ¿qué ves? Y le dice, veo, ¿qué vio Jeremías? Una vara de almendro. Y le dice Dios, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. ¿Se fijan la importancia que Dios le da a su palabra? Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios está diciendo como ese almendro, como ese árbol de almendro que está vigilante. Yo estoy viendo por mi palabra, dice Jehová. Yo estoy teniendo cuidado de mi palabra. Yo estoy despierto, Dios no duerme. Yo estoy poniendo atención a mi palabra para ponerla por obra. ¿Y cómo es esa palabra? Me preguntaba yo, ¿cómo es esa palabra que viene de parte de Dios? Isaías 55:11. Wow. Dice la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Jehová. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Amén. Porque esa palabra que Dios suelta no vuelve vacía, hermanas. Hace lo que yo quiero. Él es dueño, hermano, de su palabra. Él vigila esa palabra, Él protege esa palabra. Y esa palabra tiene que tener efecto. Tiene que producir algo. Dice, yo le envío y será prosperada para aquello lo que yo le envié. Su palabra se cumplirá. Amén. Dilo conmigo, su palabra se cumplirá en mi vida. Wow, yo me asombro de ver el llamado del profeta Jeremías. Qué grande llamado. Dios diciéndole a Jeremías, yo te he llamado, yo te estoy poniendo la palabra en tu boca. Y toda palabra que tú, Jeremías, anuncies, toda palabra yo voy a dedicarle atención y cuidado. Y me voy a asegurar de lo que tú digas se cumpla. ¿Cuántos necesitan una palabra de Dios? Dígale, incline su rostro ahí donde está. Señor, yo necesito una palabra tuya. Señor, dame una palabra. Dame una palabra, Señor. Yo necesito que pongas una palabra sobre mí. Porque yo sé que tú vas a cuidarla. Que tú vas a protegerla. Que tú la vas a vigilar hasta que tenga cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén en el nombre de Jesús? Hermano, hermana, si tú has recibido una palabra, si tú has recibido una promesa que viene de parte del Señor, así como el pueblo de Israel tenía una palabra, tenía una promesa
pero ellos no caminaron bajo la voluntad de Dios. Entonces Dios tuvo que ejecutar no una promesa, sino en ese caso un juicio. Pero si tú tienes una palabra de Dios, si tú tienes ya una promesa de Dios para tu vida, tú tienes que caminar bajo la voluntad de Dios para que esa palabra y esa promesa te alcancen, para que esa palabra tenga cumplimiento en tu vida. Y sí, vas a tener que ser paciente. Vamos a tener que esperar en Dios, porque los tiempos de Dios no son como nuestros tiempos. Los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe en qué momento, en qué tiempo se van a dar las cosas. Y a veces nosotros, en medio de todo lo que estamos pasando y viviendo, decimos, ¿será acaso que Dios ha perdido el control? ¿Que Dios no está viendo lo que está pasando? ¿Que Dios no está observando este mundo, cómo camina? ¿Cómo vamos al precipicio? ¿Cómo las cosas se están complicando? Y usted cree, hermanos, de acuerdo a lo que hemos estado hablando y analizando en esta mañana, que Dios no está vigilante. Dios permanece, hermanos, como ese árbol de almendro, vigilando al mundo. Vigilando. Yo no quisiera decirle que Dios está vigilándonos. Yo quisiera decirle que nada más para ejecutar sus promesas, pero también para ejecutar sus juicios. Y tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos. Dios está vigilante y nada está fuera de su mano ni de su control. Él nada más está esperando el momento adecuado para manifestarse y poder cumplir sus planes eternos. Eso es lo que está haciendo Dios. Pero Él nos está viendo, nos está observando. Y quiero hacer mención de un pasaje que está en el libro de Números, capítulo 17. Amén. En donde nos narra esta historia. Yo se las voy a leer así rápido para no estar deteniendo. Nos habla de la vara de Aarón que florece. Dice el Número 17, capítulo 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Verso 7 dice, que Moisés pasó las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. ¿Y el 8? Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendros. Entonces, esa vara, si produjo almendros, era una vara de almendro. Amén. Era una vara de almendro. ¿Y qué es una vara? Cuando está rota, digamos, del árbol. No es más que un palo seco, ¿sí? Una vara es un palo seco en donde nosotros podemos decir, está ahí el palo, no puede reverdecer, no puede salir nada de él. Es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y hay 4 cosas que ocurrieron en esa vara, en la vara de Aarón, que tienen que ocurrir también en nuestras vidas. Porque usted y yo somos como una vara de almendro. Dios es ese árbol de almendro, pero nosotros somos pequeñas varas de almendro. Y esas 4 cosas que ocurrieron, decía yo, en esa vara de Aarón, tienen que ocurrir también en nuestras vidas. Dice el número 1 que esa vara reverdeció. O sea, que esa vara tomó vida. Y cuando usted y yo venimos al Señor, pasamos de muerte a vida. Es lo que hace Dios con nosotros, amén. Número 2, echó flores. ¿Qué hacen las flores en la planta? La embellecen, ¿verdad? La hermosean, la embellecen. Y dice el Salmo 149, verso 4, la búsqueda continua de Dios nos hermosea.
Es lo que hace Dios con nosotros, nos hermosea, nos embellece. Debemos ser varas reverdecidas, varas hermoseadas por nuestro Dios. Y todo aquel que tiene un ministerio, todo aquel que ha sido llamado de parte de Dios, todo aquel que es una vara de Dios, amén, tiene que florecer. En el lugar donde estés plantado, tú tienes que florecer. Amén. Número 3, arrojó renuevos, arrojó vástagos, que eran hijos del árbol, el árbol de almendros. Y nosotros debemos formar nuevos discípulos en Cristo. Nosotros tenemos que dar hijos. Amén. Número 4, arrojó frutos. Después de la floración, después de las flores, viene el fruto. Y Dios nos ha puesto, Dios nos ha plantado, Dios nos ha edificado a usted y a mí para que demos fruto, para que llevemos fruto y frutos espirituales. Amén. Frutos espirituales. ¿Usted sabe qué pasó cuando Jesús encontró a la higuera llena de hojas nada más? Maldijo esa higuera y la cortó. ¿Por qué? Porque no llevaban frutos. Entonces, usted y yo estamos llamados a dar frutos. Amén. Y hay algo muy importante que vemos con estas varas. Dice que estas varas fueron puestas delante de la presencia de Dios. Fueron colocadas, pero solamente la vara de Aarón reverdeció. Nadie ni ningún ministerio florece fuera de la presencia de Dios, sino solamente delante de la presencia de Dios. Aquella vara de almendro fue tomada y resucitada por el mismo Dios. ¿En dónde? En el altar. En el lugar, amén, donde estaba la misma presencia de Dios. Ahí fue donde reverdeció, ahí es donde floreció, donde arrojó renuevos, ahí es donde dio frutos. Nadie crece solo ante la presencia de Dios. Nadie reverdece sino ante la presencia de Dios. Nadie florece sino ante la presencia de Dios. Nadie da frutos sino ante la presencia de Dios. Amén. Nosotros somos esas varas secas que Dios nos escogió y que no podríamos cumplir con esos o llegar a lograr o alcanzar esas 4 cosas, sino solamente tomados, abrazados de la presencia de Dios, alimentando nuestras vidas con su palabra. Amén. Hidratándonos, bebiendo de su agua de vida. De otra forma no vamos a poder dar fruto, no vamos a reverdecer, de otra forma nos vamos a secar. Nosotros somos esa vara que necesita estar pegada al árbol. Amén. Solamente ahí, bebiendo de su agua, nutriéndonos de su palabra, viviendo, permaneciendo ante la presencia de Dios. Cuando un tronco es cortado o una vara es cortada, si usted poda su arbolito ahí y le corta, ¿usted qué espera que pase con esas varitas o con esos troncos? No, ya los cortamos. Que se pudran, vamos y los tiramos, los echamos a la basura, que se pudran o que se sequen para ser arrojadas al fuego. Pero eso es cuando no estamos apegados, cuando no estamos delante de la presencia de Dios. Dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Jesús fue el renuevo que salió del tronco cortado, como vástago de Dios. Jesús, hermanos, fue cortado de allá de su Padre. Es ese tronco cortado que bajó y vino a nosotros como ese vástago de Dios. Y solo a través de Él y por Él, hermanos, nosotros, que somos esas varas, podemos entonces reverdecer. Podemos entonces dar hijos, tener vástagos. Solo por Él, por Jesús, nosotros
podemos entonces dar flores y por consecuencia tener y dar frutos, hermanos, solo por Él. Pero yo quiero terminar, hermanos, esta palabra preguntándote, ¿cómo está tu vara? ¿Cómo está tu vara esta mañana? ¿Es una vara que no reverdece? ¿Es una vara seca? ¿Es una vara que tú dices, yo hace mucho que no veo que mi vara florezca? Me siento apagado, siento que ya no luzco como antes. Dios es el que embellece. Amén. Estar en su palabra nos embellece. Y por eso yo te digo a ti, hermana, joven. El pastor nos predicaba la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada fue. De que no solo estemos preocupados por el concurso de belleza. Pero ¿sabe qué? Si nosotras no estamos apegadas a ese árbol, a ese almendro, así nos hagamos, nos pongamos, nos sentimos feas. Usted, varón, se siente feo, se siente triste. Le llegó, hermano, la palabra. Lo vi. Se siente opaco, se siente que ya no tiene brillo. Pero es que hemos descuidado nuestra vida espiritual. Hemos descuidado de venir ante la presencia de Dios. Y Dios quiere que tú reverdezcas, que tú des flores, que tú, hermano, arrojes vástagos, que des fruto, mucho fruto. Eso es lo que quiere Dios. Amén. Y Dios puso en mi corazón traer esta palabra porque yo quiero que tú veas cómo está tu vara esta mañana. Yo quiero aquí ver a cada uno de ustedes reverdeciendo, dando fruto, floreciendo, hermanas. Eso es lo que anhela nuestro corazón como pastores para ustedes.